Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal de YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a realizar un programa especial con motivo de culminar una programación del primer aniversario de la desaparición física de nuestro querido amigo, hermano, maestro y además presidente de este canal hasta el momento de su fallecimiento. Se trata del doctor Fernando Álvarez Paz, quien acaba de cumplir un aniversario de partida hacia la eternidad. Fernando se nos fue sorpresivamente hace un año, dejándonos un gran vacío. Fernando, un hombre formado en valores cristianos desde su colegio Gonzaga, que lo llevaba en el pecho con gran orgullo, un hombre formado con elevados valores de familia, una familia histórica, un hombre histórico, un hombre hacedor de historia, pero además descendiente de gente que hizo historia. Ángel Álvarez Domínguez, su papá, fue el promotor del telégrafo en Venezuela, su mamá Hilda Paz Galarraga de Álvarez, su tío Jesús Ángel Paz Galarraga, su hermano Osvaldo Álvarez Paz, su hermana Estela, su hermana Iris, todos son una familia de constructores de historia. Fernando, un hombre de amplia trayectoria pública, desde su época de líder estudiantil en la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, de la cual egresó como economista, estudió su posgrado en Estados Unidos, en Michigan, en Ann Arbor. Tuvo una amplia trayectoria en la tribuna pública que alternó con la radio y la televisión. Fue concejal de Maracaibo, en batallas importantes por la ciudad. Fue diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Fue diputado al Congreso Nacional en varias ocasiones. En el 2015 no quiso ser candidato porque señalaba con mucha coherencia: hay que abrir espacio a las nuevas generaciones. Fernando, en su elección al Congreso, fue designado jefe de fracción del MEP y eso fue recibido con mucha alegría por diferentes sectores del Estado Zulia. Recibió un majestuoso homenaje de diferentes sectores de la región, con la participación de personalidades nacionales e internacionales. Fernando, muy vinculado al movimiento estudiantil, siempre fue padrino de un montón de promociones. Allí en la imagen se recoge una de las promociones de las cuales fue padrino en el Zulia, en los liceos del Zulia, concretamente en el Liceo Jesús Enrique Lozada de la Parroquia Cristo de Aranza, donde está entregándole el diploma de bachiller al presidente del Centro de Estudiantes, Alberto Sobalbarro, actualmente alcalde del municipio Padín. Tuvo una gestión parlamentaria muy intensa, no solo en el mundo de relación, no solo con el mundo de la academia, como de la cual formaba parte, sino también al lado del magisterio, al lado de los campesinos, al lado de los ganaderos, al lado de los trabajadores. Tuve la fortuna de acompañarlo en muchas de esas giras parlamentarias y políticas. Compartió muy de cerca con el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y por supuesto con sus compañeros de generación: Julio Reyes, Villapol Morales, José Bauza, Francisco Gotera, Humberto Álvarez Parra, en fin, mucha gente. Ahí vemos compartir con ellos y con amigos de otras organizaciones políticas como Luis Gómez. Sin duda, un personaje multifacético con grandes valores. Vamos a la pausa y al regreso escuchamos testimonios de personalidades y amigos que hace un año, cuando falleció, emitieron su concepto. Quiero incorporar esos testimonios a este programa porque esos testimonios fueron hechos desde el fondo del corazón y en el marco del momento de su partida.
con mucha espontaneidad. Vamos a la pausa y regresamos. En Presente y Futuro, un programa especial por el primer aniversario de la desaparición física de quien fue presidente de este canal, amigo insuperable e inolvidable, Fernando Álvarez Paz. Ha habido varias actividades en varias ciudades de Venezuela, varias misas, cadenas de oración, conversatorio y este programa. Un hombre de familia. Desde este espacio extiendo mi solidaridad y mi reiteración de afecto a Chilín, su esposa, excelente, leal y sabia compañera. A sus hijos Luis Fernando, Sol, Natalí y Joel. Y a sus nietos, por supuesto, un gran abrazo de reiteración del afecto de la familia de Fernando, un hombre de historia y un gran amigo. Vamos a escuchar los testimonios que recogimos en el programa de hace un año. Comencemos por Leslie Simon, presidente de American Chamber, quien trabajó con Fernando, y se trata de una ejecutiva no pública o no muy pública, pero muy competente. Creo que este es el video número 160 que grabo. Me cuesta mucho hablar de Fernando Álvarez Paz en pasado, sobre todo teniendo en cuenta que hace apenas unos días habíamos hablado. Y además hay tantas historias, tanto que contar de Fernando, que las palabras y las historias me atropellan en el cerebro. Pero en esa conversación, Fernando fue lo que él era, auténtico. Habló desde el corazón, habló desde el amor, desde la fe, su profundo amor por Venezuela, su profundo amor por Chilín, por sus hijos y por sus nietos, y la fe de que veríamos un cambio muy pronto en Venezuela, y de eso no tengo duda, porque él creía en eso, y no tengo por qué dudar. Hablar de Fernando es hablar de la historia contemporánea de Venezuela. Tuve la bendición de vivir algunos episodios con él y de otros ser contadas por él. Creo que en las escuelas, más que los libros, la historia contemporánea la deberían contar los actores, los que liderizaron, porque de esa forma aprendemos mucho mejor. De Fernando aprendí del por qué la separación de Acción Democrática. De Fernando aprendí de cómo dos hermanos, a pesar de tener ideológicamente posiciones antagónicas, podían amarse y podían quererse, podían soñar por esa Venezuela posible, independientemente de que cada uno estuviera en un bando completamente distinto. De Fernando aprendí el amor hacia la familia, la incondicionalidad, el respeto, el nunca dejarse vencer y el que los valores estaban por encima de cualquier cosa. Fernando, solamente tengo palabras de agradecimiento hacia ti, hacia tu familia, y estoy segura que Venezuela te honrará. Te quiero, Chilín, Natalí, Sol, Joel, un muy fuerte abrazo y un muy fuerte abrazo a todo el Zulia. Vamos con el testimonio del doctor Omar Barbosa, quien compartió con Fernando en el movimiento estudiantil. Omar fue gobernador del Zulia y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hablar de Fernando Álvarez Paz es referirse a un gran ser humano. Lo conocí desde la lucha universitaria, donde participamos juntos en una propuesta de avanzada para nuestra Universidad del Zulia y en defensa del movimiento estudiantil. A partir de allí, consolidamos una amistad que Fernando adornó con su sinceridad
y la manera honesta de concebir la lucha política como una vocación de servicio en favor del pueblo de Venezuela. Es por eso que la tristeza por su desaparición la superamos al estar seguros de que su vida es un buen ejemplo para quienes decidan ejercer la política con nobleza y rectitud. Paz al alma de Fernando Álvarez Paz, un gran venezolano. Recogemos el testimonio de un gran líder de la Venezuela irredenta, alcalde metropolitano y hermano, Antonio Ledesma. Amigas y amigos del Estado Zulia y de toda Venezuela, hace algunos días nos sorprendió en el exilio la infausta noticia de la desaparición física de un gran zuliano y de un gran venezolano como lo fue Fernando Álvarez Paz, a quien conocí como parlamentario. Juntos participamos en algunas comisiones de trabajo. Él en una trinchera política distinta a la que yo ocupaba en aquellos tiempos, pero en comunión a la hora de defender los valores y principios que tienen que ver con la democracia por la que él se desvivía desde sus tiempos de muchacho, desde sus tiempos de la juventud, en la que se empinaba en los centros estudiantiles de su Zulia amado. Recordar a Fernando Álvarez Paz es rememorar los mejores tiempos de esa democracia en la que nos dimos por entero, llenos de ilusiones que él nunca se dejó arrebatar. Fernando, además de un buen zuliano, además de un fiel devoto de la Chinita, era un amante orgulloso de su universidad, de la Universidad del Zulia. Allí se empinaba como catedrático, pero además no dejaba de estudiar los problemas de su región, que compartía con nosotros con esa visión adornada con las ilusiones con que él miraba desde esta hora llena de dificultades el futuro de Venezuela. Quiero ratificar junto a Mixi nuestro testimonio de solidaridad a toda la familia. Nuestro recuerdo no es en solitario. Al lado de esta memoria que nos toca el nombre de Fernando Álvarez Paz está el compromiso, como el mejor homenaje póstumo a ese gladiador maracucho, de seguir luchando hasta lograr todo lo que él quería, la libertad definitiva de Venezuela. Que Dios lo tenga en su gloria. Vamos con la opinión de Osvaldo Muñoz, presidente del grupo editorial El Venezolano. Bueno, realmente rendirle un homenaje póstumo a Fernando Álvarez Paz resulta, si se quiere, muy fácil, muy duro en cuanto al sentimiento y al saber que ya no está con nosotros, pero muy fácil porque la vida de Fernando fue una vida abierta, transparente. Todos los que conocimos a Fernando y que tuvimos la dicha de gozar de su afecto y de su amistad, sabíamos cuál era su proceder y cómo era su proceder. La transparencia fue una de sus mejores virtudes, al igual que la autenticidad. Por eso decimos que no había cliché en Fernando. Fernando era tal cual como lo veíamos siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año y los 80 años que vivió. De esos 80 años yo tuve el honor de ser amigo de Fernando por 50 años. Pero más que un amigo, fue un hermano, fue un doctor, fue alguien que siempre estuvo allí presente, porque otra de la gran virtud de Fernando era la solidaridad. Un esposo ejemplar, un padre como nadie, un hermano entrañable y un amigo insuperable. Esas son parte de las características de Fernando Álvarez Paz, hasta quien estamos seguros el Zulia entera dolió, sintió su partida, sobre todo su querida universidad, su pasión por las Águilas del Zulia, por los Yankees de Nueva York, por la gaita zuliana y por todo lo que tenía que ver con Venezuela y esa lucha social que lo mantuvo hasta el último día de su vida. Vaya pues a Chilín, a las hijas, al hijo, a los hijos, a sus hermanos, a todos sus familiares, nuestro testimonio de afecto, de admiración, de querencia para un hombre que fue orgullo de su familia, del Zulia y de Venezuela.
Vamos a la opinión del exministro, exsenador y exgobernador Carlos Tablante, quien se recuperó recientemente de unas fuertes dolencias de la pandemia. Nos alegra mucho y extendemos a Estela y Margarita también un saludo. Fernando Álvarez Paz, un combatiente a tiempo completo en la lucha por la defensa de la democracia y la libertad. Un economista que buscaba incansablemente un modelo en función del bien común para igualarnos todos hacia arriba en la prosperidad, mejorando las condiciones y las oportunidades de las mayorías. Fernando Álvarez Paz, un gran venezolano que luchó en todos los terrenos y a tiempo completo por la democracia, la libertad y la justicia. Siempre hay alumnos especiales. Gustavo Machado, economista, profesor de Economía de la Universidad del Zulia, fue uno de los alumnos queridos y predilectos de Fernando en la Universidad del Zulia. En primer lugar, quisiera agradecer al equipo de Visión Democracia por la oportunidad de rendirle tributo a la memoria de un profesor con P mayúscula y de un amigo con A mayúscula, Fernando Álvarez Paz. Fernando nos dejó múltiples lecciones. Uno siempre lo va a recordar revisando no solo la viabilidad técnica de los proyectos, las ideas, las iniciativas que se le presentaban, sino además siempre preguntando cómo este proyecto, esta idea, esta iniciativa puede mejorar las condiciones materiales de vida del prójimo, de las comunidades aledañas. Ahora, Fernando, para la vida en general, nos dejó lecciones muy valiosas. Siempre predicaba con el ejemplo. Nunca llegó a proponer una actividad que no estuviera dispuesto a ejecutar él mismo. Pero además nos dejó una lección muy valiosa. Cuando tenemos un sentido de la vida noble, trascendemos. En todas las acciones de Fernando, siempre vamos a encontrar dos rasgos comunes. En primer lugar, el amor entrañable por Venezuela. Y en segundo lugar, una preocupación legítima, sincera por el prójimo. Y precisamente es ese sentido noble de la vida que permite que Él trascienda en nuestras mentes y en nuestros corazones a pesar de su ausencia física. Fue un privilegio que la vida nos concedió a sus amigos, a sus familiares, compartir con Él. Y por esta y muchas razones más, siempre estará en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cerramos la sección con la opinión de un representante internacional de la venezolanidad, José Luis Rodríguez el Puma. Hablar de Fernando Álvarez Paz es hablar de integridad, de verdad, de amistad sincera, honesta, directa. Un hombre íntegro. Hablar de él, para mí, es importante porque en un momento de mi vida tan difícil que fue cuando estaba con el canal de Puma TV, Fernando, sin pensarlo dos veces, me ayudó sin pensar en que iba a dañar a nadie, porque los grandes no dejaban que Puma pudiese entrar en ninguna parte. Y Fernando, de una forma elegante, bonita, generosa, me ayudó.
y eso lo tengo grabado en mi corazón. Quiero hacer llegar hasta su esposa, sus hijos, toda su familia, mi sentido pésame, pero a la vez también decirles que para mí la muerte es separación simplemente. No existe la muerte. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y los que descansamos en esa fe, estamos seguros de que nos vamos a ver nuevamente en otro plano, en otro sitio. Así lo dice Cristo, y esa es mi creencia. De manera pues que, Fernando querido, descansa en paz. Te respetamos, te respeté y te sigo respetando. Hasta siempre, hermano. Estamos realizando un programa homenaje del primer aniversario de la partida de Fernando Álvarez Paz. Vieron ustedes los testimonios espontáneos de personalidades en el segmento anterior. Sin duda, en una de sus últimas responsabilidades públicas estuvo a principios de la década del 2000 la presidencia del Banco Industrial de Venezuela durante 2 años y medio. En su gestión le dio un amplio, importante apoyo a la Venezuela productiva, a la Venezuela industrial, a la Venezuela del campo, le dio amplio apoyo a toda la Venezuela emprendedora. Se atrevió a tocar intereses importantes e impulsó desde el banco la baja de las tasas de interés, que se convierte en una fuerte limitante para construir un país productivo. Le dio amplio apoyo a los valores culturales del país, de diferentes regiones de Venezuela. Amplio apoyo a los programas de radio y televisión, a la gaita, a los programas de opinión, a las revistas, etcétera, sin ningún tipo de sesgos políticos. El Banco Industrial se convirtió en un gran promotor de la radio, de la televisión y de los grandes valores culturales, musicales, artísticos e intelectuales del país. Fernando tuvo grandes pasiones, un gran soñador, un amigo inolvidable. Sus grandes pasiones, la política, la docencia y el béisbol. No solo como aficionado, como fanático del béisbol, porque Fernando fue jugador de béisbol. Jugó la primera base de Venezuela en un mundial juvenil. Ocupó la primera base de Venezuela. Sin abandonar su relación con lo local, con lo regional. Jugó en el AA con el equipo de la Lotería del Zulia, que era uno de los grandes equipos de esta región zuliana. Fernando, un gran amante de los Yankees de Nueva York en las grandes ligas y de nuestro equipo, las Águilas del Sur. Sus grandes pasiones, entonces, la política que la ejerció desde la autenticidad, desde la trascendencia, desde la profundidad y desde la honestidad. Fernando repetía importantes lecciones que nos dejó. El ego no puede estar por encima de la estrategia, y así lo cumplió. Y dio ejemplos cuando dijo: abrámosle paso a las nuevas generaciones. Fernando, un águila zuliana que se eleva hacia lo alto en toda su grandeza, su trascendencia, su bondad infinita y su solidaridad. Que Dios lo acoja en su seno. Los zulianos, quienes tuvimos la oportunidad, los venezolanos que tuvimos la oportunidad de compartir su amistad, sabemos
que era un águila de vuelo alto. Que Dios lo reciba en ese mundo de la eternidad. Un abrazo, amigo inolvidable, Fernando Álvarez Paz.